Aprendo en casa. Hola, soy Paola Moreno, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Comenzamos el mes con nuevas aventuras y descubrimientos emocionantes que iremos aprendiendo poco a poco. Este programa va dirigido a niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si tienes alguna hermana, hermano o familiar que viva contigo, invítalos porque aprender juntos siempre es más divertido. Qué importante es construir hábitos para vivir cada vez mejor. En estas 2 semanas profundizaremos 2 hábitos importantes: la reducción de nuestro consumo de plástico y la alimentación saludable. ¿Cómo se relacionan ambos hábitos a una vida feliz y sana? Lo averiguaremos hoy. Aprenderemos por qué es importante la reducción del plástico y al final de nuestras 2 semanas propondremos nuevas ideas y actividades para vivir mejor desde nuestros hogares. Tu participación y sobre todo tu entusiasmo serán muy importantes para esta clase. Todos los días botamos al tacho muchas cosas que ya no nos sirven, ¿verdad? ¿Has notado que gran parte de estas cosas están hechas de plástico? Frecuentemente compramos productos envueltos en plástico cada vez que vamos al mercado. La persona que nos atiende en las compras coloca los plátanos en una bolsa y el aguaje en otra. Pero ¿realmente es necesario que cada cosa vaya en una bolsa plástica? La respuesta es muy simple, chicos. ¡No! ¿Sabías que un ciudadano peruano usa 30 kilogramos de plástico al año? Cada minuto en el mundo usamos 10 millones de bolsas de plástico. Y en todo el planeta se utilizan 5 billones de bolsas al año. Sí, 5 billones. ¡Uf! Es demasiado. Pero, ¿dónde termina la mayor cantidad de todo este plástico? ¡En los océanos! ¿Qué les parece si vemos el siguiente video para explorar más sobre este tema? Te sugiero tomar un cuaderno y apuntar lo más interesante que veas en el video. Comencemos. ¿Plástico en mi ceviche? ¡Ah! Pero eso no pensaba antes, mientras compraba y metía todo en bolsas de plástico. El mundo está lleno de plástico. Cuando vamos al restaurante nos dan cañita. En un menú nos dan tecnopor. Hasta nuestras mamás nos ponen los pancitos para el cole en bolsas. ¿A dónde creen que llega todo esto? Al océano. Y los principales males son los microplásticos. ¡Chan, chan, chan, chan! Estos son pequeños fragmentos menores de 5 milímetros que en su mayoría provienen de plástico mucho más grandes en proceso de descomposición. Su presencia en la arena de la playa, en la sal marina y hasta en el agua ha hecho que tomemos medidas drásticas y nos ha obligado a reducir el consumo del plástico. Esto pasa porque los animalitos confunden los microplásticos con el plancton, tal y como nosotros confundimos nuestro ceviche y era plástico. ¿Qué pasaría si esto entra a nuestro organismo? ¡RIP, chicos! ¡RIP! Igual con los animales. ¿Dónde encontramos los microplásticos? Están en la fauna marina como peces, aves, tortugas, en el agua de grifo, en el agua embotellada, en el polvo ambiental y hasta en la miel. Casi en todos lados. Hace 4 años se decidió monitorear 4 playas de arena peruanas. En Chimbote, Ventanilla, Lima y Pisco. Completamente en todas se encontró una gran presencia de microplásticos. Y eso es solo en las playas. ¡Wow! ¡Cuánta contaminación! Qué impresionante saber que tanta basura llega a nuestros mares. Pero entonces, ¿qué pasa con los seres vivos que habitan en el océano? Los pececitos, las tortugas marinas, los delfines. ¿Cuánto daño crees que causa el plástico a todo el ecosistema? Te doy unos minutos para que lo pienses y nos vemos en el siguiente bloque para compartir nuestras respuestas. Después de la pausa, no te muevas. Ya estamos de regreso. En el programa de hoy estamos descubriendo por qué es importante la reducción de nuestro uso del plástico. ¿Recuerdan la pregunta que hice hace unos minutos? Bueno, los peces confunden su alimento con el plástico en el océano. ¿Y qué pasa después? Las aves que comen los peces se alimentan a su vez del plástico que han consumido los peces. Y así todo se vuelve un ciclo eterno donde el plástico entra a nuestro organismo. ¡Qué peligroso!
En el video hemos observado cómo las botellas, sí, estas que compras para el agua o el refresco, y las bolsas, esas que recibimos cada vez que hacemos compras, se mantienen en nuestros océanos por muchísimos años. Pero, ¿por qué demoran tanto tiempo en descomponerse? Bueno, imaginemos que podemos ver cómo está conformado el plástico desde muy cerquita. Los plásticos pueden hacerse cada vez más pequeños formando microplásticos sin descomponerse. Esto es debido a que el plástico está formado por compuestos químicos muy complejos que forman cadenas de carbono larguísimas. Estas cadenas son difíciles de romper y para que esto ocurra tiene que pasar mucho tiempo. Tienen que pasar cientos de años para que estos compuestos químicos puedan romperse y descomponerse, dejando así de ser plástico. Mientras los restos de frutas y papeles se descomponen solo en meses, las botellas y bolsas de plástico tardan muchísimo más. ¿Qué problema? Y se quedan por mucho tiempo donde no deberían estar. Ahora queremos saber mucho más sobre el plástico. Preguntémosle a un científico. ¡Vamos! Ojalá nos conteste la llamada. ¿Aló? Buenos días. Hola Raúl, muchas gracias por contestarnos. Las niñas, los niños y yo queremos preguntarte algunas cosas sobre los plásticos. Por supuesto, la responderé con mucho gusto. Camila de San Juan de Miraflores nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo y por qué se crearon los plásticos? Muy bien. El primer plástico fue creado en Inglaterra por Alexander Parkes. Era derivado de un vegetal que al calentarse se podía moldear y mantenía esa forma cuando se enfriaba. Hizo pública su creación en 1862. Más adelante, en 1909, Leo Baekeland inventó el primer plástico sintético, es decir, hecho por el hombre. Luego, en 1926, Walter Simon inventó el plástico del PVC, también en Estados Unidos. Este tipo de plástico se fabrica principalmente a partir del petróleo, gas o carbón. Este plástico es uno de los más usados en la actualidad. ¿Han visto, por ejemplo, los tubos plomos para cañerías? Esos son de PVC. El plástico se inventó para sustituir a materiales de origen natural, pero que sean más baratos, resistentes, durables y con capacidad de multiuso, es decir, para usos diferentes. Con el plástico se han hecho muchos objetos que actualmente usamos, como bolsas, lapiceros, botellas, platos, cucharas, mesas, sillas, partes de carros, aviones, trenes, barcos, redes para pescar, zapatos, ponchos, tus juguetes, etc. Es decir, se inventó el plástico para facilitarnos la vida. Muchas gracias por su respuesta. Ahora nos escribe Gabriel desde Cusco para preguntarnos cuánto tiempo tarda en descomponerse el plástico. Para entenderlo mejor, veamos la diapositiva. A lo largo de más de 100 años de su invención, los trabajos de perfeccionamiento del plástico han llevado a que sean más durables. El plástico, para descomponerse, necesita mucha energía. Necesita calor, luz solar y agentes biológicos. Y esto puede tardar hasta 1000 años. Por ejemplo, el plástico de una suela de zapato demora 20 años. Un encendedor de plástico, 100 años. Los cubiertos de plástico, cucharas, tenedores, que se utilizan en forma excesiva últimamente, se descomponen en 400 años. Las botellas de plástico en 500 años. Y algo muy serio, los vasos y platos de Tecnopor son tóxicos y muy difíciles de descomposición. Pero eso no es todo. Estos, con el calor, eliminan gases tóxicos que respiramos y contaminan lagos, lagunas, mares, ríos y suelos. Así también liberan toxinas que pasan a la comida y bebida que consumimos cuando usamos Tecnopor. Además, se ha reportado que estos gases emitidos
durante todo el proceso de degradación del plástico, contribuyen con el calentamiento de la Tierra. Y este efecto es mucho más intenso en regiones calientes, como por ejemplo en nuestra costa y selva, lo cual es una amenaza para la biodiversidad actual. Qué interesante lo que nos mencionas, Raúl. Sofía, desde Ancash, quiere saber por qué la acumulación del plástico es un problema para el planeta. La acumulación y mal uso del plástico genera problemas de contaminación de los suelos, que afecta a la agricultura, de los ríos y océanos, afectando a los organismos que los habitan, como por ejemplo los peces. Es decir, cuando muchas personas reciben bolsas, botellas, cañitas, tenedores, platos, etc., las usan un breve momento y lo botan, ocasionando que el planeta se llene de material plástico. Por otro lado, los plásticos pequeñitos, llamados microplásticos, son confundidos como alimento por los animales. Ellos se ven afectados porque al comerlos mueren y disminuyen su población, perjudicando a la cadena alimenticia. Así también son consumidos por los seres humanos, ya que consumimos animales que comen esos plásticos pequeñitos y finalmente terminan en nuestro cuerpo. La acumulación de plástico perjudica a todos los seres vivos porque al demorar su descomposición dañan los diferentes ecosistemas del planeta. Por ejemplo, en el océano disminuye la luz necesaria para las algas, obstruye la respiración de los animales que habitan en el mar, genera cambio climático, etc. Ahora sabemos por qué la acumulación del plástico es un gran problema. Pregúntale a tu familia qué pueden hacer en casa para reducir su uso y en unos minutos compartiremos sus respuestas todos juntos aquí en Aprendo en Casa. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Hoy estamos aprendiendo por qué es importante la reducción del uso de plástico. ¿Recuerdan la pregunta que hice antes de la pausa? ¿Qué respondió tu familia? Muy bien, ahora queremos escuchar a todos los niños del Perú. Queremos saber qué pueden hacer en casa para reducir el uso del plástico. Nos escribió Rodrigo Laucata de Cusco y nos dice que desde ahora su papá comprará menos bebidas en envases de plástico. Muy bien, gracias Rodrigo, qué importante misión. También nos ha escrito Melissa Paucar de Ayacucho y nos cuenta que ella y su familia utilizan las botellas perforadas para regar las plantas de las chacras. Así reutilizan las botellas. ¡Qué buena opción, Melissa! Sigamos reutilizando. Daniel Ventura de Amazonas nos cuenta que desde ahora comprarán pan en bolsas de tela y no en bolsas de plástico. Muy bien, perfecto Daniel, ese es un gran cambio que favorecerá al planeta. Lucía González de Piura nos cuenta lo siguiente, que de ahora en adelante cuando sus padres vayan al mercado, se va a asegurar que lleven canastas de paja o bolsas de rafia y de esta forma no van a recibir bolsas de plástico para cuidar nuestros océanos y el planeta. Esa es una muy buena idea, Lucía, y muy amigable con el planeta además. Gracias, niñas y niños, sus propuestas son geniales. Así como ustedes, todos estamos tomando acciones para reducir el uso del plástico en nuestras casas. ¿Quieres ver qué estamos haciendo? Acompáñame a ver el siguiente video. Primero, todos debemos empezar a reducir nuestro consumo de plástico y eso también involucra dejar de consumir en empresas que usen plástico hasta por las puras. Además, intentemos usar siempre productos ecoamigables. Si queremos seguir cantando bajo del mar, como la sirenita, será mejor que nos propongamos a reducir el consumo de plástico, no solo por nosotros, sino por el futuro del mundo. ¿Plástico en mi ceviche? ¿Animalitos muriendo por el plástico? Por favor, tenemos que ponernos las pilas. Ya saben, y si les dan cañita, diles no. Para sensibilizarlos un poco más sobre la contaminación plástica en los océanos y cómo todos podemos hacer un pequeño impacto, pero muy positivo. Invitar a la ciudadanía que no conocía sobre la problemática del plástico en sí, cómo afecta a los océanos y cómo todos podemos poner
nuestro granito de arena, ¿no? Para tratar de cuidarlos y de esta manera también acercarlos a actividades mucho más concretas con la ciudadanía, con campañas, un poco más para que conozcan diferentes actividades que podemos hacer al aire libre y también no causar un gran impacto en nuestros océanos o en la naturaleza. Claro, como limpiar la playa o reciclar. Sí, exacto, como reciclar, enseñarlos como jugando, también con las limpiezas de playa, con una dinámica también a través de trabajo en equipo y de esta manera que todos sientan que si ponemos todos un poquito, una pequeña acción, Hacemos un gran cambio. Exactamente, hacemos un gran cambio todos juntos. Y con todas estas actividades, ¿podemos salvar los océanos? Sí, podemos salvar los océanos porque de esta manera cada uno empieza a conocer, por ejemplo, qué cosas puede dejar de utilizar y de esta manera ya no va a contaminar nuestras playas, sobre todo que vivimos muy cerquita del mar, aquí en Lima, ¿no? Y constantemente nosotros tenemos la suerte de en invierno, verano, poder ir y no sea pasear si no te vas a bañar, Claro. pero de esta manera todos podemos saber qué tipos de cositas, por ejemplo, ya no tenemos que usar porque cuando hemos hecho algunas actividades en playa, por ejemplo, como las limpiezas, vemos, por ejemplo, que siempre encontramos una chapita, encontramos una botella, encontramos también cubiertos de plástico, cañitas, entonces cada uno empieza a reconocer como, wow, yo uso siempre, por ejemplo, cañitas, ¿no? Y ahora ya sé que ya no la debo de usar porque sé dónde terminan. En el caso también de las botellas, también si las uso un montón, digo, no debo de tampoco dejarlas aquí y si tengo un tacho cerca, más bien para que las personas sepan que tengo que reciclarlas, también puedo contribuir y explicarles como la importancia de que hay ciertas cosas que podemos reciclar, ¿no? Y no todo se tiene que ir a la basura. Yo creo que deberíamos generar menos basura porque la mayoría de la basura, de los residuos, se van al mar. Sí, exacto. Entonces esta es una de las cosas que también tratamos de comunicar y acercar a los niños, a los jóvenes, para que ellos también sepan que ciertas cosas podemos no dejar de utilizar y también que no todo, por ejemplo, es basura, sino que también hay muchas cosas que podemos reciclar desde casa. ¿Y cómo hacemos para dejar de utilizar plástico? Bueno, podemos empezar con pequeñas secciones como primero rechazar cualquier tipo de objeto que vemos que no lo necesitamos. Luego podemos también comenzar a utilizar las 3 R's, ¿no? Por ejemplo, un poco el tema de reusar y por último reciclar, ¿no? Entonces también de esta manera podemos empezar a ver que ciertas cosas en casa, por ejemplo, tenemos la botella, por ejemplo, que es súper grande, queremos hacer un macetero, entonces podemos también darle una segunda vida o simplemente decirle a nuestros papás, a nuestros amigos, por ejemplo, ¿por qué no vamos y llevamos todo lo que podemos juntar en una semana a una estación de reciclaje y de esta manera también hacemos que nuestra basura no sea tan grande, ¿no? ¿Qué le recomendarías a la gente de nuestra generación para ayudar a las playas? Bueno, más que todo, tratar de ver que nosotros necesitamos también del mar para poder vivir porque nos provee alimento. Entonces es muy importante saber de que es algo recíproco, ¿no? Por ejemplo, el mar nos da y nosotros recibimos y nosotros también por eso tenemos que cuidarlos. Y lo primero es, por ejemplo, tratar de no consumir animales que, por ejemplo, no estén en temporadas para que nosotros como consumidores podamos comprarlo. Pero hay ciertos tipos, por ejemplo, de especies en las que están en un momento en el que están, por ejemplo, Claro, reproduciéndose, exacto, y tenemos que esperar cierto tiempo para que luego los podamos consumir, ¿no? Entonces tratar de no comer, por ejemplo, lo mismo cada rato porque hay ciertas temporadas que hay que respetarlas. Por otro lado, como les dije, cambiar nuestros hábitos de consumo, llevar nuestro bolso de tela, por ejemplo, para comprar, Dejar las cañitas. o usar una de metal, por ejemplo, o las que son de papel. Entonces llevar nuestro tomatodo también para no estar consumiendo muchas botellas de plástico. Y entonces de esta manera podemos empezar con estas pequeñas acciones a tratar de dejar nuestros mares libres de plástico, ¿no? Todas y todos estamos tomando acción frente al uso del plástico. Ahora te toca a ti. ¿Sí? A ti. Te reto a darle un consejo a Carlos. ¿Qué ha sucedido con Carlos? Él es un niño que quiere saber por qué debemos reducir el uso del plástico. Y ahora tú, que ya lo sabes todo, puedes explicarle 3 razones por las que debe reducir el uso del plástico. Además, puedes explicárselo a un familiar para que también se una a nosotros en nuestra misión de construir un mejor lugar para vivir.
toma una hoja de papel y anota todas tus sugerencias. Estoy segura que con tu creatividad ya se te están ocurriendo varias. Recuerda que el día de hoy hemos aprendido que el plástico demora mucho tiempo en degradarse o descomponerse. Por eso debemos reducir su uso y así evitar que se acumulen y contaminen en nuestro planeta, perjudicando a todos los seres vivos. Te invitamos este jueves para seguir aprendiendo juntos. Esta vez haremos una obra de arte. Sí, daremos rienda suelta a nuestra creatividad y conoceremos todo sobre proyectos artísticos. ¿Ya quieres que sea jueves? Yo también. Hemos terminado el programa de hoy. Me despido por ahora, pero siempre recuerda que te esperamos mañana porque todos los días aprendemos en casa. Chao, chao.